Bueno, funciones de clase C1 quiere decir que es una función donde su primera derivada es continua, ¿ya? Por ejemplo, voy a trabajar con una función de una variable de esta forma, miren, f de x igual a logaritmo natural de x, de una variable nada más. Entonces, si yo hallo la derivada de esta función es 1 sobre x. Entonces, ustedes saben que la derivada es la pendiente, la recta tangente, pero siempre y cuando ustedes la evalúen en un punto. Si ustedes la derivada no la evalúan en ningún punto, como por ejemplo en este caso, la derivada la puedes considerar como una función. La gráfica de esta función, bueno, es más o menos de esta forma. La gráfica de 1 sobre x, esta es la gráfica de la derivada, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, esta gráfica no es continua, es decir, la derivada no es continua, ¿sí? Entonces, como la derivada no es continua, nosotros decimos que la función f de x no es de clase C1. Ya, para que una función sea de clase C1, su primera derivada tiene que ser continua. Miren, por ejemplo, una función que sí sea de clase C1, pues una trigonométrica, seno o coseno, seno de x. Si tú derivas la función seno de x, te sale coseno de x. Ahora, la función coseno es continua, es decir, la primera derivada es continua. ¿Sí? Como la primera derivada es continua, quiere decir que la función f de x es de clase C1, ¿ya? Este cuadrito tienen que aprendérselo. Si la función f es de clase C1, sus primeras derivadas son continuas, ¿ya? Eh, si una función es de clase C1, a su vez la función es diferenciable. F es diferenciable, ¿ya? Si la función es diferenciable, a su vez es continua. Miren cómo va la flecha, f es continua, ¿ya? Y si una función es diferenciable, a su vez es derivable, f es derivable. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, a ver, derivable? Yo les había dicho que en una variable la palabra diferenciable y la palabra derivable es lo mismo en cálculo de una variable, pero ya en cálculo de varias variables, de dos, tres variables, estas dos palabras son totalmente diferentes y nosotros ya estudiamos esto, ¿no? Ya estudiamos cómo averiguar si la función es derivable y cómo averiguar si la función es diferenciable, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces miren cómo va la flecha, ¿no? Si una función es de clase C1, automáticamente es diferenciable, automáticamente es continua y automáticamente es derivable, ¿ya? Este, pero si tú quieres ir al revés, por ejemplo, de continuidad a diferenciabilidad, tú tienes que aplicar la contrarrecíproca, es decir, negar ambas partes, negar ambas partes. O sea, si quieres ir para arriba, ¿no? De continuidad a diferenciabilidad. Entonces yo debería negar esto. Si una función no es continua, automáticamente no es diferenciable. Lo mismo para acá. En este sentido la flecha, pero aplicando la contrarrecíproca, es decir, negar ambas partes. Desde aquí hasta acá, no al revés, cuidado, no al revés, o sea, no de aquí para acá. Miren cómo es la flecha, ¿no? La flecha va de aquí y termina acá. Entonces, si una función no es diferenciable, automáticamente no es de clase C1. Ya, entonces este mapita de aquí, bueno, lo de acá también va, pues, ¿no? Lo de acá también vale. ¿Sí? Si una función, negado. Si una función no es derivable, entonces no es diferenciable. Lo que estoy haciendo es aplicar la contrarrecíproca, ¿no? De eso de ahí. Muy bien, entonces este mapita tienen que aprendérselo. Eh, en cálculo de una variable, nosotros solamente tenemos una primera derivada. No hay derivada con respecto a x, ni hay derivada con respecto a y. En cambio, en cálculo de varias variables o cálculo vectorial, ustedes van a tener no solamente una variable. Por ejemplo, si la función es de dos variables, f de x, y, ustedes pueden hallar la derivada con respecto a x y pueden hallar la derivada con respecto a y. ¿Sí? Ya vamos a hacer este problema. Entonces, estas dos primeras derivadas tienen que ser continuas
para que la función sea de clase C1. Fx, Fy deben ser continuas. ¿Sí? Por eso es que aquí en el teorema le pongo, ¿no? Si f es de clase C1, sus primeras derivadas son continuas. En cambio, por ejemplo, si yo tengo una función de tres variables, f de x, y, z, muy rara vez se van a topar con este tipo de problemas en esta materia, pero puede ser. Si una función es de tres variables, entonces vas a tener la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z. Ya, entonces las tres, chicos, las tres tienen que ser continuas. Fx, Fy, Fz, las tres tienen que ser continuas. ¿Ya? Para que la función sea de clase C1. Entonces, el literal A, ¿qué es lo que vamos a analizar en el literal A? Averiguar si la función es continua. ¿Cómo se averigua eso? Bueno, calculando el límite cuando x, y, sí, okay, se acerca al 0, 0 de la función. ¿Cuál es la función? La que está en la parte de acá arriba, que sería x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por el seno de 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto tiene que ser igual a quién? A la función evaluada en el punto 0, 0. ¿Sí? La función evaluada en el punto 0. ¿Cuánto vale la función evaluada en el punto 0? Aquí te está diciendo que la función vale 0 en el punto 0,0, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente este límite tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0 para que sea continuo. Entonces, ¿cómo calculamos este límite? Aplicando coordenadas polares, nos quedaría el límite cuando r tiende a 0, x cuadrado más y cuadrado, eso lo podemos cambiar por r cuadrado, y aquí me va a quedar seno de 1 sobre r quedaría, ¿no? Porque miren, aquí r cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, eso es r cuadrado, con la raíz te quedaría r nada más ahí. Y ese es el límite que tenemos que resolver. Bueno, aquí se puede aplicar teorema del emparedado, se puede aplicar, pero también podemos hacer lo siguiente. Esta función seno es una función acotada, ¿ya? Es una función acotada, seno de 1 sobre r. Es decir, que si tú coges el valor de 0 y lo reemplazas aquí, te quedaría seno de 1 sobre 0, que eso es seno de infinito. O sea, te quedaría así, miren, voy a reemplazar el valor de 0. Te quedaría 0 al cuadrado por seno de infinito. Y esto te quedaría 0 por seno de infinito. El seno de infinito no hay ningún problema porque no es ninguna indeterminación. La función seno está acotada entre 1 y menos 1. Es decir, que el seno de infinito te va a dar un número entre 1 y menos 1. Y ese número entre 1 y menos 1 multiplicado por el 0, ¿cuánto te da? Pues 0. ¿Ya? Entonces, miren, ese límite sí da 0. Por lo tanto, se concluye que la función, ¿qué cosa es? Es continua, ¿no? Literal B, ¿qué dice? Calcular la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y en el punto 0, 0. Ya, voy a hacer esto con la derivada con respecto a x. Si yo calculo la derivada de la función con respecto a x en el punto 0,0, ¿cómo se calcula eso? Bueno, aplicando la definición, porque miren, es una función por tramos. ¿Ya? Entonces, el punto 0, 0 viene a ser un punto crítico, ¿no? Porque aquí es donde ocurre un salto, ¿no? Bueno, en este caso no hay salto porque la función es continua, pero de igual manera este sería nuestro punto crítico, el 0, 0. Entonces tenemos que aplicar la definición. El límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 quedaría aquí, menos f de 0,0 y todo eso dividido para h. ¿Sí? Así quedaría la derivada con respecto a x evaluada en el punto 0, 0. Ahora, ¿cuánto queda esta función evaluada en 0, 0? Ya sabemos que esto queda 0. Por lo tanto, solamente me quedaría lo siguiente, el límite cuando h tiende a 0, arriba quedaría la función evaluada en h, 0 dividida para h. ¿Ya? Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0, vamos evaluando a la función en h, 0, aquí, ¿no? Aquí tenemos que evaluarla. La h es la x, el 0 es la y, entonces te quedaría de la siguiente forma. H al cuadrado más 0 al cuadrado multiplicado por el seno de 1 sobre la raíz de h al cuadrado más 0 al cuadrado. Así quedaría. Todo eso dividido para ¿cuánto? Dividido para h. ¿Ya? Entonces esto de aquí me va a quedar límite cuando h tiende a 0. Aquí, bueno, va a quedar h cuadrado por seno de 1 sobre h dividido para h. Y esto me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h. Y ya sabemos cuánto vale este límite, vale 0.
Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido la derivada de la función con respecto a x, pero en el punto 0,0. ¿Esto me dio cuánto? Me dio 0. ¿Y qué ocurre si yo quiero hallar la derivada con respecto a x? No en el 0,0, sino en el 1,0. ¿O qué ocurre si yo quiero hallar la derivada con respecto a x en el punto 5,4? ¿Se me ocurre? ¿Cómo hago eso? No voy a estar aplicando la definición a cada rato para cada punto, pues chicos. O sea, miren, yo encontré la derivada en el punto crítico. Este caso sería el punto 0,0. ¿Ya? El punto 1,0 no es punto crítico, el punto 5,4 no es punto crítico. Si yo quiero hallar la derivada en el punto 0,5, tampoco es un punto crítico. Pero no voy a estar aplicando la definición a cada rato con cada punto y no voy a terminar nunca. ¿Es ok? Entonces, lo que se hace es lo siguiente, miren. Voy a encontrar, ¿ya?, la derivada de la función con respecto a x para cualquier punto x, y, pero diferente del 0,0. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. De esa manera yo ya me ahorro estar escribiendo la definición a cada rato para cada punto y no termino nunca. Entonces, lo que yo sí sé es que si x, y es diferente del 0,0, entonces la función f de x, y va a ser igual a ¿cuánto? Aquí el problema me lo dice. El problema me lo dice, miren. Para cualquier punto diferente del 0,0, la función tiene esta forma. Ah, perfecto. Entonces, para cualquier punto diferente del 0,0, la función vale x cuadrado más y cuadrado multiplicado por el seno de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Para cualquier punto diferente del 0,0. Entonces, esta función yo la puedo derivar con respecto a x. Y en el momento en el que yo la derivo con respecto a x, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando la derivada para cualquier punto diferente del 0,0. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí la derivada va a estar un poquito larga, pero así es, hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Esto de aquí lo podemos reescribir también así, x cuadrado más y cuadrado por el seno de x cuadrado más y cuadrado, y todo esto está elevado a la menos un medio. Para que se me haga un poquito más fácil derivar, lo voy a escribir así. Entonces, ahora voy a encontrar la derivada con respecto a x. También lo pueden escribir así, f sub x, ¿no? Es más, yo lo voy a escribir así, f sub x. Listo, derivemos esta función con respecto a x. Aquí hay que aplicar regla del producto. Entonces sería aquí derivada del primero por el segundo, ¿ya? Eso hay que sumarle el primero multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del segundo quedaría coseno de 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por la derivada de lo de adentro aplicando regla de la cadena. La derivada de lo de adentro vale menos un medio de x cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio menos 1 sería menos 3 medios. Así es, miren, ahí tenemos la derivada con respecto a x para cualquier punto diferente del 0,0. Es decir, que si tú quieres hallar la derivada con respecto a x en el punto 1,0, como había puesto hace un momento, ya no tengo que aplicar la definición, sino que cojo el punto y lo reemplazo aquí en todo esto y obtengo esa derivada. Si yo quiero la derivada en el punto 5,4, ya no tengo que aplicar la definición, sino que cojo este punto, lo reemplazo en todo esto y obtengo el valor de esa derivada, ¿no? Entonces, esta derivada que acabo de encontrar me sirve para cualquier valor diferente del 0,0. Vamos arreglándola un poquito. Por ejemplo, aquí se puede simplificar, creo que este x cuadrado más y cuadrado con el x cuadrado más y cuadrado de acá, ¿no? Misma base, se suman los exponentes. Aquí tiene exponente 1. Ya, entonces se puede simplificar un poquito. Acá ya no se puede hacer nada más, me queda así. 2x por el seno de 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Así nos quedaría. En cambio, aquí, a ver, hay un menos. Entonces voy a poner aquí menos. ¿Cuánto queda esto? X cuadrado más y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado a la menos 3 medios. Te quedaría x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio, ¿no? A la menos un medio. Vamos a poner aquí x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio. Todo eso va a estar dividido para 2 por el 2 de aquí.
y eso va a estar multiplicado por el coseno de 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo, miren, aquí tenemos ya la derivada con respecto a x para cualquier punto diferente del 0, 0. Déjenme encerrar esto de aquí. Entonces yo puedo escribir a la derivada con respecto a x, la derivada de la función con respecto a x, la puedo escribir como que si fuera una función. Miren, derivada de la función, perdón, sí, derivada de la función con respecto a x para cualquier punto x, y, lo puedo escribir como si esto fuera una función. ¿Cómo es eso? Bueno, que cuando x, y es igual a 0, 0, esta derivada vale 0. Pero en cambio, si x, y es diferente del 0, 0, esta derivada vale todo esto que está aquí, vale 2x por el seno de 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Aquí quedaría menos 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por el coseno de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y miren lo que hemos conseguido. Hemos conseguido la derivada con respecto a x, pero como si fuera una función. Es lo que yo les expliqué. Cuando yo tenía la función logaritmo natural de x, la derivada salía 1 sobre x. Pero la tengo que observar como si fuera una función, más no como la pendiente, la recta tangente. Porque para que esto se convierta en una pendiente, tengo que reemplazarle un valor de x, ¿sí? Si no le reemplazo ningún valor de x, entonces no va a ser una pendiente, va a ser una función. Lo mismo está sucediendo acá. Yo encontré la derivada en el punto 0, 0, y acá encontré la derivada para cualquier valor diferente del 0, 0. Y como ya tengo esos datos, ya puedo escribirlo como si fuera una regla de correspondencia, ¿sí ven? Tal como está aquí. Entonces, esta derivada la vamos a tratar como si fuera una función. Ya, aquí me falta un paréntesis, disculpen aquí. Quieres que esta función sea continua, esta función de aquí, toda esta función. Si tú quieres que esta función sea continua, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues sacarle el límite cuando x, y tiende al punto crítico. En este caso, el punto crítico es el 0, 0 nuevamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienes que sacar, ¿no? Tienes que sacar el límite cuando x, y se acerca al 0, 0 de la función. ¿Pero quién es la función? Allá, la función es la derivada con respecto a x. Y esto tiene que ser igual a quién? Tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. ¿Pero quién es la función? La función es la derivada. Allá, entonces esto tiene que ser igual a la derivada de la función con respecto a x en el punto 0, 0. Así quedaría planteada la definición para la continuidad de la derivada con respecto a x. Continuidad de la derivada de la función con respecto a x. ¿Sí? Así quedaría planteado. ¿Sí? El límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la derivada con respecto a x tiene que ser igual a la derivada con respecto a x evaluada en el punto 0, 0. ¿Cómo quedaría esto de aquí? Bueno, quedaría de la siguiente forma. Límite cuando x, y se acerca al 0, 0. ¿La función quién es? Bueno, la función es todo esto que está en la parte de arriba. 2x por el seno de 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso ahí hay que restarle 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y eso multiplicado por el coseno de 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y cierro. Esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A la derivada en el punto 0, 0. ¿Cuánto es la derivada en el punto 0? Aquí está, vale 0. Entonces, este límite tiene que salir 0 para que esa función sea continua. ¿Sí ven? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo calculo este límite? Aplicando coordenadas polares. Te quedaría el límite cuando r tiende a 0. Acá te va a quedar 2x, pero la x vale r coseno de teta. Acá te quedaría seno de 1 sobre r. Menos, acá te va a quedar 1 sobre 2r multiplicado por coseno de 1 sobre r. ¿Ya? Cierro. Entonces este límite debería salir 0, debería salir 0. ¿Ya? Entonces tenemos que resolver ese límite de ahí. Vamos a separar aquí límite para cada una de estas funciones, ¿no? Te quedaría así, límite cuando r tiende a 0 de 2r por el seno de 1 sobre r
por el coseno de teta menos el límite cuando r tiende a 0 de 1 sobre 2r por el coseno de 1 sobre r. Ya, entonces, como les había dicho, ¿no? Tanto el seno de 1 sobre r como el coseno de 1 sobre r, ambas son funciones acotadas. ¿Ya? Son funciones acotadas. Es decir, que si tú calculas el seno o el coseno de infinito, no hay ningún problema porque eso va a ser un número que está entre 1 y menos 1. Así que no te va a causar ningún problema cuando lo multipliques por 0 o lo multipliques por infinito en este caso, ¿no? Si un número entre 1 y menos 1 tú lo multiplicas por infinito, bueno, te va a quedar infinito mismo, ¿no? En cambio, si un número entre 1 y menos 1 lo multiplicas por 0, te queda 0, ¿sí? A eso me refiero que esto no te va a causar ningún inconveniente, ningún problema. Si ustedes se dan cuenta aquí, me queda la función coseno de teta. Bueno, esta función coseno de teta también es una función acotada, así que tampoco te va a causar ningún problema. Este valor de 0 yo lo puedo reemplazar aquí tranquilamente, ¿ya? Entonces te va a quedar 2 multiplicado por 0 y todo esto por una función. Miren, esto es acotado, ¿no? Esto es acotado, acá también es acotado. Entonces, 2 por 0 multiplicado por una función acotada y eso hay que quitarle. Ahora, cuando yo calculo este límite, aquí reemplazo, ¿no? A lo que reemplazo te queda 1 sobre 0 multiplicado por una función acotada. Bueno, la parte de acá se hace 0, así que no hay ningún problema. Pero acá, miren, me queda una indeterminación. Si ven, todo esto me va a salir menos infinito. O sea, una indeterminación. ¿Qué se concluye? Se concluye que este límite no existe. El límite no existe. ¿Ya? ¿Cuánto debía haberme salido el límite? Debía haberme salido 0 para que sea continua la función, que en este caso la función es la derivada. ¿Ya? Pero no me salió 0, me salió que el límite no existe. Por lo tanto, se concluye que la función, es decir, la derivada con respecto a x, no es continua. ¿Ya? No es continua, la derivada con respecto a x. Pero yo lo que quise analizar es si la función es de clase C1 directamente. Entonces, para que sea de clase C1, sus derivadas, las dos, deben ser continuas. Nosotros analizamos la derivada con respecto a x, pero resulta que esa no es continua. Si una derivada no es continua, entonces ya no tienes que analizar la otra. Porque la otra no importa, no importa que sea continua o no sea continua. Suficiente con que una no sea continua, ya no es de clase C1. ¿Ya? Para que sea de clase C1, las dos tienen que ser continuas, las dos. Y entonces aquí la conclusión es que vamos a responder el literal D. F no es C1. ¿Ya? Bueno, pueden poner aquí debido a que la derivada con respecto a X para cualquier punto X, Y no es continua. ¿Y qué hubiera pasado si aquí me salía continua? Ya la función era de clase C1. Bueno, si aquí me hubiera salido continua, todavía la función no es de clase C1. ¿Por qué? Porque tenían que hacer este mismo procedimiento desde aquí, ¿no? Desde donde comenzamos, desde aquí. Tenían que hacer el mismo procedimiento, todo esto, pero ahora con respecto a Y. Y analizar si con respecto a Y era continuo. ¿Estamos claros? Eh, entonces, para que sea de clase C1, las dos deben ser continuas. Espero que estemos claros, ¿no, chicos?